Entonces, la vez pasada estábamos viendo bias variance y vimos este ejemplo que me parece bastante interesante y como que bastante explicativo, pero como que lo vimos muy rápido. Entonces, ahorita de nuevo voy a repasar varias cosas que vimos de este ejemplo para que quede lo más claro posible. Entonces, la idea era que aquí como es un experimento así nada más para entender, entonces suponemos que conocemos la función que queremos aproximar a partir de datos, que en este caso es una función seno, ¿no? Y es seno de pi x de -1 a 1. Entonces, y la pregunta que hicimos fue que si íbamos a tener dos familias de modelos, una que era nada más la familia constante, que era todas las constantes, o sea, una constante podría ser esta, otra constante podría ser esta y así sucesivamente, ¿no? Constante, bueno, la dibujé como línea, pero debería ser constante. Y otra familia era la familia de líneas. Esas líneas sí podían tener una pendiente distinta de cero y la que fuera, ¿no? Entonces la pregunta era cuál familia escoger para tratar de aproximar esta f. Pero digamos, donde estaba el aspecto interesante era que nosotros íbamos a suponer que el experimento era que nada más nos iban a dar dos datos, que nuestro dataset iba a ser de tamaño 2 y que esos dos datasets, pues como estábamos en este contexto de machine learning desde un punto de vista probabilístico, teníamos que definir una distribución sobre los datos de entrada. En este caso también como la función es muy sencilla y los datos de entrada nada más es de una dimensión, es de una sola variable, pues dijimos que íbamos a tener la distribución uniforme en -1, 1. Entonces, si recibíamos dos datos uniformemente distribuidos de -1, 1, pues aquí vamos a recibir la entrada x1 y su correspondiente seno pi de x1 y x2, supongamos que fueron las que se dieron al azar, seno pi de x2. Entonces, con esos dos eran con los que íbamos, con estos dos puntos, es donde íbamos a escoger el algoritmo de aprendizaje, en este caso nosotros, íbamos a escoger un elemento de la familia que tratara de minimizar el error cuadrático para la muestra. Y en este caso vimos que con las líneas, pues el error siempre iba a ser cero, ¿no? Porque una línea siempre puede pasar por dos puntos. Y en el caso del constante, pues lo que dijimos era que era una línea que iba a estar entre los dos puntos. Entonces, de todo eso vamos a, o sea, nada más ahorita retomé. Entonces, la respuesta correcta era que era preferible escoger a H0, que de un inicio parece un poco contraintuitivo, porque pues, sí, definitivamente dentro de la familia H1 existe una función que aproxima mejor a la función seno que la función constante, pero aquí el caveat es que estamos en el contexto de aprendizaje a partir de datos y ahorita estamos suponiendo que nada más tenemos dos datos. Estamos suponiendo que si nada más tenemos dos datos, entonces tener la moraleja aquí va a ser que tener un modelo muy, muy complicado, en este caso tan complicado que siempre puede reducir cero el error de entrenamiento, puede ser problemático. Entonces lo que estábamos haciendo pues era ver esta cosa, ¿no? Entonces queríamos evaluar esto desde el punto de vista de la teoría que desarrollamos de bias variance, que vimos que podíamos expresar el error fuera de entrenamiento como dos términos. Un término que era el bias, que a grandes rasgos era qué también lo podía hacer nuestra familia de funciones para aproximar la función, independientemente de los datos, o sea, nada más así como familia, qué tanto se podía aproximar a f, y el otro que sí ya dependía de los datos, era cuál era la varianza de la función, o sea, aunque hay una función óptima, qué tanto se aleja la función que ya obtenemos en realidad a partir de los datos de la función que mejor aproxima f dentro de la familia que estemos trabajando. Entonces, para eso, pues íbamos a analizar las dos familias. Entonces, aquí vamos a analizar la familia H0 y pues lo que dijimos primero inicialmente era que tratar de ver cuál era la hipótesis H barra, que era la dentro de las familias constantes, que era la que reducía el error cuadrático con respecto a seno de pi x independientemente de los datos. Entonces, aquí dijimos que era la función que era constante y que en particular la constante era cero. Y más o menos aquí el argumento que hicimos es que si subíamos o bajábamos esa constante, pues cualquier valor, cualquier valor, entonces, por ejemplo, como era el error cuadrático medio, pues sí se iba a reducir el error de un lado de la línea, por ejemplo, aquí en esta parte, pero sí va a aumentar en este lado de la línea. Y como es error cuadrático,
pues entonces pues iba a aumentar mucho más el error que lo que disminuye en esta parte. Entonces, la mejor forma o la forma en cómo íbamos a optimizar esta función, pues iba a ser pues la línea constante. Ahora, no sé si sea beneficioso, pero eso también se puede, este fue un argumento así platicado, ¿no? Que por ser platicado no deja de ser riguroso, pero se podría hacer un análisis ya completamente algebraico de tratar de optimizar esta función. Y no sé si fuese importante, pero bueno, como este caso es muy sencillo, hasta igual lo podemos hacer. Entonces me voy a saltar un poquito, me voy a ir un poquito hacia aquí abajo para tratar de resolver ese problema de optimización. Entonces tenemos aquí 0, aquí menos 1, 1, y tenemos nuestra 0. Entonces, ¿cómo es el problema de minimizar el error de la función que aproxima esta cosa? O sea, ¿qué es lo que, cómo medimos el error? O sea, aquí vamos a tener una función h que viene de esa familia h, h0, pero como nada más es la familia de constantes, esto es h de 0 igual a h de x igual a b, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error que tendría nuestra hipótesis con respecto a esta familia? Pues como estamos de nuevo en el contexto probabilístico, pues sería la integral de la distribución de probabilidad de p de x, y ahora el del error cuadrático que hace la función f de x con respecto a nuestra familia, que en este caso nuestra familia pues nada más va a predecir con una constante, y eso era al cuadrado, ¿no? Entonces digamos que sería el layout de una hipótesis h que ahorita está dada por b, ¿no? Aquí donde ahorita esta h de x está dada por b. Entonces, pero ya para este caso concreto, ¿cómo sería esta integral? Pues sería de menos 1 a 1. De nuevo, la vez pasada habíamos dicho que como es la distribución uniforme, entonces la densidad tiene que valer un medio. En este caso, por eso es un caso nada más para imaginarnos, es un experimento porque suponemos que conocemos f. Entonces, este caso es seno de pi x, y en este caso es menos b, el cuadrado de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, aquí tenemos esta función, y lo que vamos a querer es minimizar esta función con respecto a qué? Con respecto a b, ¿no? Exactamente, porque es lo que queremos coger. O sea, queremos ver cuál es la función dentro de mi familia de funciones que, minimiza este error. Y ahorita con nuestro argumento de chorito, pues dijimos que era la constante. Ahorita nada más vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, aquí es con respecto a b. Entonces, desde nuestras clases de cálculo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sacarle la derivada con respecto a b, a toda esta cosa que estaba acá arriba, y igualarla a 0, ¿no? Y después de eso, con eso ver cuál era el valor que toma b, y ponerlo, ¿no? Entonces, pues ya es cosa de evaluar de evaluar esta derivada. Y aquí, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que intentarían, se les ocurriría hacer para resolver este problema? También aquí es un poco de cálculo, ¿no? Ahorita lo ver es que como la derivada la estamos haciendo con respecto a b, y aquí la integración la estamos haciendo con respecto a otra variable que es x, y la integración ahorita a grandes rasgos la podemos ver como una suma, o sea, es una suma en abstracto, y bueno, de hecho es el límite de una suma. Entonces podríamos meter, como el operador diferencial es lineal, lo podríamos meter dentro de la suma, porque estamos derivando con respecto a b. Entonces vamos a intentar hacer eso. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Nos va a quedar integral de menos 1 a 1, de una vez a cual un medio también, porque
también todo sigue siendo lineal. Y pues me va a quedar con respecto a b, pues de nuestro término cuadrático, ¿no? Y pues entonces esto nos va a quedar medio de la integral de menos 1 a 1. Entonces aquí cuánto va a quedar la derivada de eso. Pues ya lo hacemos, ¿no? Si la derivada por la regla de la cadena, pues nos va a quedar 2 veces esto mismo que estaba aquí. Y luego, ¿qué más? Por menos 1, ¿no? Porque la derivada de menos b sería menos b. Y aquí quedaría de x. Y pues ya entonces, pues una vez quitamos este 2 con este 2. Y pues entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a menos la integral de menos 1 a 1 de seno de pi de x más la integral de menos 1 a 1 de b de x. Ahora, ¿cuánto vale esta integral? Y digamos más o menos, si vemos aquí la figura de acá, ¿qué nos dice? Si estamos nada más integrando la función como tal. Ya exactamente así como dice Ángel, pero aquí como estamos integrando menos 1 a 1, pues vemos que si interpretamos a la integral como el área bajo la curva, pues esta es simétrica alrededor del 0, ¿no? Entonces vale 0, ¿no? Entonces ya nos evitamos la fatiga. Y la integral de el segundo término, ¿cuánto valdría? Valdría, pues b no depende de esa integral, entonces sería b, y luego sí, y de hecho aquí también me faltó no, está bien, ¿no? Sería b por 2, ¿no? O sea, el b no depende, entonces todavía el b sigue jugando. Pero esto quedamos en que todo esto era la derivada de la función de error que queríamos minimizar. Entonces esto tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Tendríamos que igualar después 2b igual a 0, y entonces eso va a implicar que b es igual a 0, ¿no? Que era lo que queríamos. Todavía hay que verificar, esto nada más es que el gradiente es 0, todavía habría que verificar que la segunda derivada es positiva, o sea, todavía habría que checar que sí efectivamente es un mínimo, ¿no? Pero ahorita nada más como estábamos viendo de rápido, pues nada más vemos que sí la conclusión de la función que minimiza el error, en el sentido de que estamos tratando de minimizar este error, pues es cuando b vale 0. Entonces la función 0 sí efectivamente es la función que me minimiza esta cosa de aquí, ¿no? Entonces ya eso es nada más como que para entender bien que la f barra la podemos interpretar como la función que minimiza a la función que nos interesa sin ninguna restricción de datos, ¿no? Así nada más es un problema de aproximación como tal. Pero a nosotros lo que teníamos, y regresamos de nuevo al problema de Machine Learning, es que nada más ahorita estamos aprendiendo de dos muestras que tomamos de la distribución uniforme. Entonces, si tomamos una muestra con respecto a la distribución uniforme, entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto aquí y otro punto acá. Entonces, por ejemplo, nos quedan dos cosas, y entonces, dado que tenemos estos dos puntos, perdón, entonces dentro de nuestra familia lo que va a tratar de hacer la función para minimizar el error en estos dos puntos, pues es también más o menos un argumento parecido al de acá, pues es tratar de poner la línea que está justo en medio de esos dos puntos. O sea, va a ser la línea que está en seno de pi entre 2, ¿no? Entonces ese va a ser como que el error que vamos a tener. Ah, bueno, pero antes de eso, igual que ya lo estoy viendo aquí,
sea, dado que ya sabemos, dado que ya sabemos que este es el óptimo, o sea, que la óptima es h, entonces ahora sí vamos a tratar de calcular, bueno, sí ya sabemos que, que esta es la función óptima, pero ahora queremos ver cuál es el valor de la función, queremos ver cuál es el valor de la función de error. O sea, ya encontramos el valor de la h óptima, que es cuando b vale 0, pero entonces ahora sí queremos ver cuánto vale el error ya cuando sustituyo este b por 0, que fue lo que teníamos acá, ¿no? O sea, aquí teníamos, pues ya cuando sustituimos por 0, pues ahora sí ya podemos calcular el error y pues quedamos que era hacer el seno de esta cosa. Ahora, como este sí ya está al cuadrado, pues ya no es 0 la integral y ya la podríamos hacer. Pero también aquí para... Ah, sí. O sea, es que todo esto está dentro del contexto probabilístico. Entonces, en principio, tú podrías pensar así también como problema de aproximación de nada más tener el error cuadrático medio sin la función de densidad de probabilidad. Y efectivamente, en este caso sería nada más ver qué tan buen aproximado es una función, o cómo puedes aproximar dentro de tu familia a la función seno. Pero aquí todavía no queremos perder esto de que estamos en un contexto probabilístico, porque aquí como estamos diciendo que es uniforme, de hecho coincide a que no hubiéramos puesto la P, y como vimos la P nada más salía multiplicada y al final como B igual a 0 no lo afectó en nada. Pero, por ejemplo, supongamos que nuestra distribución de probabilidad no es uniforme y supongamos que los valores de 0 y 1 tienen mucho más probabilidad, o sea que es que la distribución, ahorita, pues nada más así como ejemplo, supongamos que es un gaussiano que está del lado derecho. Entonces, si fuera un gaussiano que está del lado derecho, entonces aunque, o sea, aunque todavía hay posibilidad de obtener los valores que están aquí, la mayor probabilidad está cargada en los valores que son positivos. Entonces, aunque la función que minimiza toda a seno de menos 1 a 1 es la constante, si la distribución ya fuera distinta, entonces aquí ya no sería la constante, ¿no? Aquí ya lo que nos interesaría, la función que minimiza con respecto a esta distribución, sería una tal vez que está por aquí. Porque aquí ya no nos interesa equivocarnos tanto, o sea, por ejemplo, aquí nos equivocamos bien gacho en esta parte, pero como obtener estos valores es muy poco probable, entonces mejor tratamos de optimizar lo que tiene más probabilidad de ocurrir. O sea, todavía estamos en el contexto probabilístico. Entonces, todavía aquí esto es interesante porque hace más claro de que, pues sí, hay una distribución de probabilidad y esa nos dice qué es más probable de datos, o sea, cuáles son los datos más probables de observar. Y siempre que medimos error, etcétera, es con respecto a esa función de error. O sea, todos nuestros errores, incluyendo aquí en el bias, si nos subimos aquí un poco, es todavía con respecto a la distribución del dato X. O sea, estamos viendo cómo se equivoca la mejor función, pero bajo la suposición de que estamos teniendo una distribución de X que desconocemos, ¿no? Pero ahorita de nuevo, como este ejemplo nada más es para clarificar, entonces aquí asumimos una distribución uniforme que coincidiría con optimizar, con aproximar nada más a la función, pero podría ser otra función como cargar la probabilidad hacia el lado derecho. Entonces todavía estamos en el contexto de probabilístico de machine learning y el bias está con el valor esperado con respecto a X. Entonces, sí, también eso también es muy importante, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que resolver este problema de optimización. Entonces, podríamos hacerlo igual, si se acuerdan de cálculo lo podrían hacer, pero bueno, ahorita vamos a evitarnos la fatiga de eso y nada más para que también no sea tan mágico, nada más un poco mágico, vamos a hacerlo con matemáticas. Entonces vamos a hacer integrate. Vamos a hacer más grande esto. Lo quiero hacer más grande, pero... Ah, si alcanzan a ver ahí en ese cuadrito. O sea, aquí va a ser la integral
de 0.5 por el seno de pi de x al cuadrado, ya, ¿no? Entonces eso va a ser cuando x va de -1 a 1. Entonces eso da 0.5, que era lo que nos debería de darnos, lo que estaba en las diapositivas y también lo que pusimos por allí. O sea, este 0.5 que está acá. Entonces también vemos que nada más es calcular bueno, es así, pues calcular la integral con respecto a esta distribución de probabilidad. Entonces ya este era el cero que nos daba, ¿no? Y bueno, y aquí fueron algunos ejemplos de las diferentes líneas que nos daba, ¿no? Por ejemplo, si aquí estaban juntitos x1 y x2, entonces la línea que trataba de ajustarlos es la que está en medio de los dos. Entonces, ahora también aquí algo que se me olvidó, que era una pregunta que igual no es tan claro, y aquí igual no va a estar tan claro, pero creo que no está, que la preguntó creo fue Manuel, de por qué cuando sacamos el valor esperado del error de entrenamiento sobre múltiples datasets, o sea, que no era tan claro. O sea, si nos vimos aquí cuando estábamos calculando, cuando definimos por primera vez, aquí está, cuando definimos por primera vez a esta función g barra, que dijimos que era la función promedio de cuando hacemos el promedio sobre todos los posibles datasets de tamaño 2, en este caso, que podemos resolver. ¿En qué sentido? Como aunque pues, este puede tener distintos tamaños, estábamos diciendo que esto era la mejor función que pudiéramos tomar, y de hecho ahorita es como la estamos calculando. Pero en realidad aquí su definición es que pues nada más es la función promedio, es que tú tomas distintos datasets y después el algoritmo de aprendizaje, por ejemplo, va a tratar de minimizar el error cuadrático medio, y por eso saca distintas líneas en la seno en diferentes lados, y después nada más saca un promedio de entre ellas. Y dijimos que podíamos interpretar esto como la mejor función dentro de la familia que aproxima f. Y una razón que podía dar indicación sobre eso es que podíamos pensar que como aquí estamos sacando el valor esperado sobre d, entonces en cierta forma el algoritmo de aprendizaje está viendo todo el espacio posible con respecto a la distribución dada, y que entonces pues va a tomar las muestras adecuadas y eventualmente pues iba a obtener la función adecuada. Y por ejemplo, más o menos aquí hay un indicio de eso. O sea, aquí, aunque esta línea estaba aquí, cuando nada más se tomaron esta muestra de estas dos cosas, por ejemplo, esta línea que bueno, la voy a poner aquí en azulito, aquí se va a equivocar mucho, ¿no? Aquí su error va a ser muy grande, ya con respecto a toda la distribución uniforme de los datos de entrada. Y aquí fue porque como la muestra nada más salieron estos dos puntos, pues esta fue una de las líneas que se formó y pues tuvo un error muy grande. Pero ahora también igualmente, como la distribución es uniforme, muy bien las muestras, pudieron haber sido en estas posiciones. Entonces aquí la línea que minimizaría este dataset sería esta que está acá. Entonces ahora, de manera análoga, ahora esta línea pues se va a equivocar en esta parte muy grande. Pero ya cuando tomamos el promedio de las dos, como que se balancean y sí tienden a llevar a la función promedio, aquí en este caso a la óptimo, que era lo que estábamos, que como ya definimos es la función óptima. Entonces, como el promedio como que lo está tratando de llevar a la función donde menos se equivoca, y cuando se equivocaba mucho, pues ya lo corrige en este caso, ¿no? Pero bueno, entonces ahora esto nada más era con respecto al bias, ¿no? Entonces ahora el otro aspecto muy importante, que ya lo estamos trabajando un poco, es la varianza. Entonces aquí con respecto, ¿qué estamos diciendo que es la varianza? Pues lo que estamos diciendo que la varianza se debe al hecho de que estamos tomando dos puntos, y en base a eso es lo que generamos nuestra hipótesis. Entonces, aunque aquí sabemos que el óptimo es cuando b es igual a 0, vemos que cuando tomamos diferentes muestras al azar, pues en realidad las diferentes hipótesis que nos salen son distintas de 0, ¿no? Entonces eso es a lo que le llamamos la varianza. ¿Qué tanto va a diferir
nuestra hipótesis H barra de las que en realidad observamos, dado que nada más estamos generando nuestra función, dado un conjunto finito de puntos. Entonces, ahorita para cuantificar la varianza, también igual lo podemos hacer en este caso, tal vez en este caso sencillo, pero ¿cómo calcularían la varianza? ¿Cómo tratarían? Porque hasta creo que en las diapositivas viene un valor, ¿no? Ya a la hora de comparar las dos para decidirnos por el H0, vemos que la varianza de H1 es bastante más grande. Pero en este caso, ¿cómo tratarían de medir la varianza de H0, de la familia de funciones H0? Y digamos que aquí se tienen que ir a sus, de nuevo igual nos regresamos a cómo quedó definida la varianza. Pues es el valor esperado sobre todos los datasets y también sobre X, del error que hace la función que obtenemos, de la promedio, y eso elevado al cuadrado. Entonces, pues esto se ve así como que muy abstracto ahorita, ¿no? Pero en este caso, como todo lo pusimos concreto, o sea, pusimos concreto cuál era la función, pusimos concreto cuál era la distribución y tenemos concreto cuál es nuestra familia de funciones, en principio lo podemos calcular. Puede que sea complicado porque aunque tenemos todo, las integrales se pueden complicar, pero en principio lo podemos hacer. También lo que les voy a dejar de tarea es cómo lo podrían calcular numéricamente, o sea, cómo podrían calcular la varianza numéricamente. Sí, G es una distribución de probabilidades. Y sí, de hecho, como lo podrían hacer numéricamente, es generar pues muchos datasets, o sea, podrían generar, o sea, vamos a poner eso aquí, ¿no? Vamos a poner que la pregunta ahorita aquí estamos haciendo es ¿cómo calcular la varianza de H0, ¿no? Y ahorita les digo que decidí ahorita poner mucho detalle de nuevo este ejemplo, porque pienso que sí puede quedar un poco más claro qué es el bias y el variance, ¿no? Y entender, por ejemplo, aquí la varianza se debe a que la muestra es finita y de que ya las familias que nos quedan dado la muestra pueden ser muy distintas, y si son muy distintas, pues entonces es muy problemático, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces así, de hecho, como lo haría numéricamente, es así como lo puso Ángel. Entonces, ¿cómo calcularíamos la varianza de H0? Entonces vamos a poner con método Monte Carlo, ¿no? Vamos a poner así Monte Carlo, que es así con estadística, ¿no? Que de hecho es como les voy a pedir que lo hagan una tarea que ya tengo que especificar yo por ahí, ¿no? Pero de nuevo tenemos aquí que es 0, -1, 1, y pues tenemos nuestra función C, no queda peor. Y entonces vamos a tomar distintos datasets. Vamos a tomar el dataset 1, el dataset 2, el dataset 3, y así un montón, por ejemplo, hasta el dataset 1000. Y para cada uno de los datasets, pues nos va a quedar una distinta línea, ¿no? Por ejemplo, si el dataset 1 correspondía a este punto y a este punto, entonces la línea que nos corresponde a ese dataset, pues iba a ser una línea que va a estar como por acá, ¿no? Así más o menos. Pero a lo mejor para el dataset 2 es este punto y este punto, pues la línea que va a corresponder a esos, pues a lo mejor es una línea que está así, ¿no? Entonces así van a obtener 1000 líneas. Entonces al final esta va a ser la que corresponde a D2 y esta era D1. Y entonces van a tener aquí 1000 líneas, ¿no? Y que más o menos es también como estaba en la imagen que ahorita vamos de nuevo a repasar de las diapositivas de Mustafa. Entonces, pues ya que tienen todo esto, pues a partir de todas estas, de hecho, pueden sacar la H barra, simplemente para cada punto de X, promediar todas estas H's.
y ver cuál es el valor promedio que le sale. Y de la misma manera también calcular cuál es la varianza de todas estas H's en cada uno de estos puntos, para diferentes puntos aquí X que obtengan. Y eso les puede ayudar a calcular la varianza. Entonces, pero eso es con Monte Carlo, porque generaron 1000 muestras, generaron 1000 hipótesis H de H0, cada una que era la que minimizaba el error para esa muestra en particular, y después con esa sacaron la H, pueden sacar la H promedio, y también pueden sacar la varianza de H, ¿no? Y eso, sobre todo, como ya no lo vamos a hacer para el otro modelo de H1, sigue aplicando exactamente igual para H1. O sea, muestran 1000 datos, pero ahora en vez de las funciones que van a aproximar, pues ahora van a ser líneas de diferentes tamaños, ¿no? Pero pueden hacer exactamente lo mismo. Sí, pues sí sería el mismo, pero bueno, aquí sería porque ya conoces cómo son los datos y no sería estadísticamente significativo. Nada más tomar dos y tú cómo sabes que son las dos que tú puedes tomar. O sea, si de alguna razón sale esta y esta, pues ya nos estamos acercando al promedio, pero no necesariamente, o sea, todavía no habría una significancia estadística, o sea, todavía no podríamos estar seguros de que sí estamos en el promedio, aunque en este caso sí dio. Por ejemplo, como si tuviéramos una moneda supercargada a .9, pero por alguna razón saliera Sol y Águila en las primeras dos lanzadas, y ya diríamos, no, pues sí es un medio, ¿no? Y ya no nos equivocaríamos, mucho. O igual si tenemos una moneda cargada o sea, como que sí hay que ser más estadística, ¿no? Entonces esto es lo que les voy a pedir, lo voy a especificar bien de ahí en Teams. Pero vamos a tratar de calcularlo de manera exacta. O sea, como aquí de nuevo tenemos todo, pues ¿cómo lo calcularían de manera exacta? Y digamos que para calcularlo de manera exacta, pues me voy a traer la definición exacta que tenemos de esa cosa, que es esto que está aquí en rojo, ¿no? Entonces esto es la varianza y de nuevo ya lo intentamos explicar, que es cómo se desvía ya la función que obtenemos, de que aprendemos a partir de los datos con respecto a mi mejor función, a mi función promedio que la estoy interpretando como mejor función. Y pues es esta desviación. Y aquí es con respecto a la distribución de los datos, ¿no? Ya sea de la muestra o de los datos. Entonces esto igual no está tan, se ve abstracto, pero de nuevo aquí se puede concretar un poco. Entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo es el valor esperado con respecto a D? Aquí en este caso, pues es tomar una muestra de tamaño 2, pero como sabemos que la distribución es uniforme entre 0 y 1, pues podemos de nuevo aplicar que es una integral de menos 1 a 1, pero también podemos tener que otra que es una integral de menos 1 a 1, y eso lo que nos va a dar van a ser 2 puntos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la D que se obtiene de esos 2 puntos? O sea, ¿cuál es la función que obtiene el algoritmo de aprendizaje para la función constante cuando tengo yo 2 puntos muestreados? Y digamos que mis puntos muestreados les voy a llamar x1, y pues van a ser seno de pi x1 y x2 seno de pi x2. Entonces, dado estos 2 puntos, ¿cuál va a ser dentro de mi familia de dentro de mi familia H0, cuál va a ser la que va a minimizar el error para estos 2 puntos nada más en particular? Exactamente, ¿no? O sea, va a ser la media entre los dos, lo que dijimos que estábamos tratando de meter el valor entre los dos. Entonces, aquí lo que nos va a salir, pues va a ser seno de pi x1 menos seno de pi x2 entre 2, ¿no?
Y luego eso le vamos a restar nuestra función promedio, que en este caso ya la calculamos, ¿no? ¿Cuánto valía la función promedio? Cero, ¿no? Entonces esto sería 0 y pues esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Pero ahora tenemos que multiplicar a las densidades de probabilidad de estas dos cosas, ¿no? Que sería por un medio del primer x1 y por un medio del otro x2. Y como son independientes, de hecho por eso lo podemos hacer. Y aquí entonces es por d x1 de x2. Entonces todo ese chorizote, perdón, era con respecto a este valor esperado. Pero todavía tenemos que sacar el valor esperado con respecto a la x. Entonces, para el valor esperado con respecto al x, pues de nuevo es una distribución uniforme. Entonces, de nuevo aquí de nuevo es de menos 1 a 1. Y aquí de nuevo es por un medio la densidad. Y y bueno, y aquí de nuevo es aquí sería por un dx, que en este caso pues no afecta porque como la función es constante, aquí no aparece el x. O sea, si por ejemplo en el caso si esto lo quisiéramos hacer y hasta también lo podríamos intentar hacer para el modelo lineal, la función que obtenemos que minimice el error en el modelo de H1, pues iba a ser una función que depende de x y de estos puntos, ¿no? O sea, sería calcular la línea que pasa por estos dos puntos y esa línea pues va a depender de x. Entonces, en ese caso, este x sí entraría a jugar. O sea, aquí por aquí en esta parte de aquí, de la función que se obtiene a partir de los datos en el modelo H1, aquí sí habría un x en alguna parte, ¿no? En la línea que resulte. Pero bueno, aquí como esta es la constante, pues no aparece el x. Entonces, pues ya ahora sería resolver este problema de de integración, que en este caso podemos ignorar esto porque pues es como, esto es constante para la integral y sale, y como esta es una distribución de probabilidad, pues sería equivalente a 1. Entonces, de nuevo vamos a ver si la hace, que esta se la debe de hacer, si la debe de hacer matemática. Entonces vamos a ver con matemática. Entonces, integrate. Entonces aquí va a ser un cuarto de seno de pi x menos seno de pi. Le voy a poner y para no ponerle muchos, que no es un nombre largo. Entre 2 quedamos, ¿no? Y eso al cuadrado, ¿no? ¿Si es lo que no? Sí. Y eso con x que va de menos 1 a 1. Y y que va también de menos 1 a 1. Porque salió hoy 1.5. Bueno, pero según esto es como 0.25, ¿no? O sea, la salida es es que lo puse ahí. Pues la salida es como 0.25, ya no me acuerdo más o menos lo que daba, pero aquí ya calculamos la varianza de manera directa. Entonces, para ver que no nos hayamos equivocado cuando nos venimos por acá. Entonces el layout era 0.5. Este es 20. De hecho, aquí también lo podemos calcular la línea óptima, así como lo hicimos, pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Pues, por ejemplo, aquí todas estas líneas que están como en grisecito es
que se generaron muchas líneas a partir de muchos datasets, de muchas muestras de datasets, de nada más 2 puntos. Entonces, por ejemplo, sí se ve que, pues como son puras líneas, como en primera que sí está cargado hacia el cero, pero también como es el promedio, aunque estén alejadas del cero, pues el promedio pues sí va a ser cero, ¿no? Y la varianza no es tan grande porque sí están concentradas más o menos aquí en el cero. O sea, nada más las que Sí, están arriba es cuando los puntos... Ajá, perdón. disculpe, profesor, creo que se Ah, trabó sí, la sí. pantalla. Sí, no, más bien yo me vi bien, güey, y no cambié. Gracias por avisar. Sí, perdón. Entonces, aquí de nuevo, perdón. Entonces, es la gráfica que está aquí en Mustafa y de nuevo son las líneas que puse, ¿no? Aquí cada una de estas líneas se generó de un dataset. Aquí muestrearon muchos datasets, no recuerdo el nombre, pero digamos que igual son 1000. Para cada uno de esos 1000 se generó una línea y pues estas son las que salen. Ya de ahí se puede sacar la línea promedio y la varianza. Y de aquí como que se ve que, pues que sí está concentradas aquí alrededor del cero, por eso la varianza no es tan grande. O sea, cuando la varianza es grande, que es cuando las líneas están en los extremos, pues es cuando los puntos que llegaron a tomar estaban ambos cerca de estas partes. Pero si los puntos están cerca de la línea esta, o un punto aquí y otro punto acá, pues las líneas que van a quedar van a tender a estar en medio. Entonces, por eso la varianza queda pequeña. Y bueno, y así a su vez, también el mismo experimento, pero para las líneas vemos que la varianza sí puede ser muy grande, o sea, porque por ejemplo, líneas que salen cuando había estos 2 puntos, aquí el valor de la línea todavía se va hasta acá arriba, ¿no? Entonces el error se hace, o la diferencia con respecto a la línea promedio, si la varianza se puede hacer muy grande, que era el problema que teníamos, ¿no? Por ahorita yo lo que quería nada más era llegar al valor para ver que no nos habíamos equivocado. Entonces era 0.5 y aquí en este tiene un menor bias porque pues sí es más complicado definitivamente, pero esta varianza es de un cuarto, como lo tuvimos es de 0.25 y aquí es mucho más grande, ¿no? Aquí ya no lo vamos a hacer, pero bueno, ustedes les digo que les voy a dejar de tarea que lo hagan, pero con Monte Carlo, o sea, o pueden intentar eso de la integral, pero igual puede que se complique. Entonces esto pues ya daba 0.25, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí, digamos, de nuevo regresando más que fuera de entender bien qué significan estas cosas, ahorita ya la vimos con un ejemplo en concreto y espero que haya quedado más claro, o sea, de que es tan abstracto, pues es de que es una variación dado que estamos aprendiendo de poquitos datos o de datos finitos y que las diferentes funciones pues, pueden ser muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si mi familia es muy complicada con respecto al número de datos, que en este caso eran las líneas, pues pueden salir hipótesis muy distintas como lo vemos aquí en la seno, ¿no? Se pueden salir con respecto a estas, son totalmente distintas, pero salen sobre el mismo problema de que es una función que estamos aproximando y nada más con 2 puntos, pues no es la suficiente información. Entonces el error que vamos a obtener afuera, si usamos esta familia de hipótesis complicada, pues va a ser más grande porque pues tiene mucha varianza, ¿no? A lo mejor de churro y le atinamos y sí nos sale esta, pero es de churro, ¿no? Y por eso estamos calculando el valor esperado, de que en valor esperado, pues sí vamos a tender a equivocarnos a que el error sea más grande que si utilizamos nada más la familia H0. Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas con respecto a este ejemplo. Y de hecho, sí, o sea, una varianza muy grande puede ser un efecto de que están haciendo overfitting. Aunque overfitting va a surgir otro elemento que también es importante hablar de ello, que también está presente aquí, es que si aparte hay ruido en los datos, entonces, pues como nuestra función va a ser complicada, va a tratar de ajustar ese ruido y todavía va a generar más varianza en nuestros, en nuestros datos. Pero sí, efectivamente, de hecho ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero sí, varianza muy grande definitivamente es overfitting, porque estamos teniendo el error casi a cero, pero afuera ya no nos va bien porque pues tenemos una varianza
grande, ¿no? O sea, no sabemos en realidad, no tenemos certeza de que afuera va a estar bien. Que era de nuevo, esto es conceptual porque pues, la varianza así como tal no se va a poder calcular. Lo vamos a tratar de ver gráficamente o haciendo experimentos, pero bueno, aquí todo esto nada más era para entenderlo, ¿no? Aquí lo importante era entender que si mi función es muy complicada, puede haber mucha varianza, porque si tengo poquitos datos, se puede ajustar, puede haber muchas formas de cómo ajustarme esos datos dentro de la familia, y entonces eso va a generar una variedad muy grande de las diferentes funciones que se pueden obtener con respecto a la que en realidad sería la que mejor aproxima la función. Pero sí está relacionado. Otra pregunta. Y pregunto porque les digo que les voy a dejar esa tarea de calcular. Ahorita nada más hicimos el fácil, siempre así son en las clases, y ya les dejamos el difícil a ustedes, pero el difícil pues va a ser con Monte Carlo, ¿no? Entonces, igual no está tan difícil. Entonces, pero bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, pues sí, resulta que, de nuevo ya lo repetí como perico, pero igual para que quede claro, que aunque aquí había una mejor función dentro de la familia H1 para aproximar la función seno, como estábamos bajo la restricción de que nada más observábamos dos datos, pues entonces la probabilidad de sí llegar a esta función, a nada más de esos dos datos, no era tan grande, o sea, había mucha varianza y que ya cuando se comparaban estos dos elementos, pues sí resultaba que en este caso pues era mejor utilizar el H de cero. El método de Monte Carlo les puedo pasar unos libros, pero en este caso nada más método de Monte Carlo es estimar la cantidad que nos interesa tomando muchas muestras del objeto que genera esa muestra, o sea, de la distribución apropiada. Y en este caso, la distribución apropiada, bueno, ya les explico el problema, pero la distribución apropiada, en este caso el uniforme, y entonces cada uno de los H's o de los datasets que van a generar, perdón, pues van a generarse con una distribución uniforme entre -1 y 1. Entonces tienen que tener un método que ya la mayoría de las librerías lo tienen, probabilístico, que genere distribuciones uniformes en cierto intervalo. De hecho, la pueden generar a partir de la que sí definitivamente tienen, que es cuando generas a partir en el intervalo nada más 0, 1. Entonces, por aquí es en el intervalo -1, 1, generan dos muestras y pues ya con esa van a empezar a generar la línea, saben cómo generar la línea porque es la que va a estar entre los dos, así como lo hicimos en la integral. En este caso tienen que ver la ecuación de dados dos puntos, cómo encontrar la ecuación de la línea que pasa por esos dos puntos. Entonces, si ya a partir de eso empezar a hacer todo el chorizo. Pero bueno, ya eso lo hemos visto. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que machear la complejidad del modelo, no a lo que creemos que tan complicada es la complejidad de nuestra función objetivo, sino también muy importante tomar en cuenta que el tamaño del dataset que tenemos. O sea, si es muy pequeño, entonces vamos a tener este problema de la varianza. Pero también, como mencionaron también muy bien la clase pasada, pues entonces esto quiere decir que mientras más grande sea el dataset, entonces esa varianza se va a hacer más chica. Y sí, mientras esa varianza se va a hacer más chica, entonces si queremos tener un buen error afuera, pues entonces sí tenemos que machear la complejidad del modelo a la complejidad de la función. Porque ya el único término, como la varianza se va a hacer cero, el único término que va a jugar ahí va a ser el bias. Entonces ahora sí va a estar acá, ¿no? Entonces ese trade-off entre bias variance que va a depender de cuántos datos tenemos. Y también como se ve conceptualmente este razonamiento que mencioné, es con otra herramienta de Machine Learning para entender también esta es teórica. Esas son las curvas de aprendizaje, pero son muy explicativas en mi parecer, y bueno, también las tiene ahí Mostafa en su curso, ¿no? Y en su libro también. Entonces, ¿qué son las curvas de aprendizaje? Pues son unas gráficas que tratan de describir cómo se comporta
el error fuera del entrenamiento y el error en el entrenamiento con respecto al número de datos o el tamaño del dataset aumenta, o sea, con respecto al tamaño del dataset. Entonces, el dataset es de tamaño D y nosotros tenemos dos errores, el fuera el error del fuera de entrenamiento y el error de entrenamiento, que de nuevo aquí le estamos sacando así como en todo el análisis con respecto a que estamos sacando el valor esperado con respecto a la distribución del dataset, ¿no? Y también queremos ver entonces cómo varían esos errores con respecto a n. Y esas son las curvas de aprendizaje. Como les digo, esto es teórico, pero en ciertos casos se pueden hacer experimentos también para tratar de entender, por ejemplo, si tienen un dataset así muy, muy grande, podrían intentar tomar muestras pequeñas de datasets pequeños e irlos incrementando y ver cómo se comportan estas curvas de crecimiento y ver que sí se parecen a esto teórico. Que luego es difícil porque como nada más tienes un solo dataset y estás tomando muestras de ese dataset, aunque sean de tamaño pequeño, pues en realidad va a haber ahí un bias de que no estás tomando de la distribución verdadera. Entonces, pero sí se puede intentar y bueno, pues luego lo podemos ver. Entonces, esta sería la curva, o sea, como la curva teórica que uno esperaría ver de un modelo simple y esta sería la curva que uno esperaría ver de un modelo complicado. Entonces vamos a tratar de entender por qué son, o sea, cuáles son las diferencias entre estas cosas. Entonces, por ejemplo, lo primero que quiero que me digan, hasta no sé si hacer encuestita, es por qué las funciones tanto en el modelo complicado como en el modelo sencillo, por qué EIN es una función creciente del número de los datos. O sea, aquí esta función es creciente, ¿no? Es creciente, y tiene ahí una asímptota. También me tiene que decir qué es este asímptota. Y aquí también empieza a crecer, ¿no? ¿Por qué es creciente? Como que va muy bien así lo que dice Arturo, pero como que ahorita en realidad sí está relacionado con overfitting, pero ahorita se le quitaría overfitting. O sea, porque con pocos datos es más fácil resolver el problema de optimización, ¿no? Mientras más datos, tenemos más restricciones. O sea, mientras más datos, nuestra familia se tiene que ajustar al error de esos más datos. O sea, por ejemplo, en el caso de la línea, cuando tenemos 2 puntos, pues sí podemos hacer una línea que pase exactamente por esos 2 puntos. Pero si ya tenemos 3 puntos, entonces aquí ya no hay una línea que pasa por esos 3 puntos. Entonces ya es un problema de optimización de ajuste más difícil, ¿no? Aquí tal vez la línea que mejor aproxima tal vez sea algo así. Entonces ya va a haber un error con respecto a estas cosas, ¿no? Y si tengo más puntos, pues todavía va a ser más difícil ajustarlos todos. Entonces, mientras más puntos, más difícil es el problema de optimización que resulta muchas veces de los algoritmos de aprendizaje, de tratar de reducir el error en el entrenamiento a cero. Entonces, por eso es que mientras más puntos, el problema se hace más difícil y pues entonces el EIN se va a hacer más grande. Y que, por ejemplo, aquí donde está a cero, como que también normalmente a lo que podemos asociarlo, no necesariamente, es a la dimensión BC un poco, porque aquí cuando no rebasamos la dimensión BC, siempre podemos generar, por ejemplo, podemos decir que podemos generar todas las dicotomías, entonces siempre podemos llevar el error a cero. Ya no es hasta que ya pasamos la dimensión BC, pues que ya el error aumenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso aquí del modelo lineal, con 2 puntos, siempre el error era cero, pero no para el modelo sencillo. Por ejemplo, aquí, aunque si aquí empezaba en 2, por ejemplo, pues todavía por eso el error ya era grande, ¿no? Sí, más o menos queda claro. Y ahora la siguiente pregunta que les hice, entonces, ¿qué sería esta asímptota a la que parece que los dos convergen? Y basado en la discusión que tuvimos ahorita de que mientras más puntos, pues más difícil es aproximar, etcétera. Cerca, caliente, pero no, o sea, sí hay un poco de errores ahí. Y acuérdense de todo lo que está exactamente es el bias, ¿no? O sea, porque ahorita
no nos vamos a poder acercar exactamente a f pues, si nuestra familia está limitada, ¿no? Entonces, si nuestra familia está limitada, ya cuando vemos al infinito todos los datos, pues lo que mejor vamos a poder hacer es la mejor función de nuestra familia que aproxima a f, y entonces eso va a ser el bias. Entonces, por eso en esta función más complicada, si se fijan, aquí el bias está más chaparrito que el bias aquí arriba. En una función más sencilla, el bias está más hacia arriba que el otro, ¿no? Sí, más o menos. O sea, ya cuando los puntos se van al infinito, pues ya es un problema de aproximación. O sea, ya es un problema de encontrar dentro de nuestra familia la que mejor aproxima a la f que tenemos. Pues mientras más datos, pues vamos a ir a esa dirección. Sí, sería el mismo error que el del h promedio, exactamente. Entonces ahora, esa es la otra pregunta. Ahora la otra pregunta, ¿por qué ahora la out? O sea, ¿por qué el error fuera del entrenamiento? ¿Por qué va decayendo con n? Exactamente, ¿no? Unas por Hotfin también definitivamente, porque quedamos en que entre más muestras la diferencia entre in y out sí va siendo más pequeño, ¿no? Entonces aquí, de hecho, lo que vamos a ver es que se puede ver dentro de las dos perspectivas. Por eso estas curvas de aprendizaje, de hecho, encajan perfectamente bien dentro de estas dos teorías que hemos visto, que es la de PAC, bueno, lo que llamamos la busy dimension, y esta de bias variance. Entonces, desde el punto de vista de Hotfin, así como ya dijeron bien unos, es que mientras más datos, con Hotfin lo que nos decíamos era que se iban a aparecer más in y out. Estas dos cosas lo podíamos controlar siempre y cuando la familia fuera, si tuviera una busy dimension finita, ¿no? Entonces aquí mientras más datos, pues sí se va a ir acercando más in y out definitivamente. Pero también desde el punto de vista de bias variance, también algo que hemos mencionado es que mientras más datos, pues entonces va a haber menos varianza, ¿no? Menos varianza y entonces pues cada vez mejor, ¿no? De hecho, en el del seno también hasta pueden hacer el experimento de ahora en vez de 2 puntos, 3 puntos. Y por ejemplo, con 3 puntos iban a ver que ahora definitivamente ya se iba a ganar, y creo que por mucho, el modelo H1. O sea, si ahora tomamos 3 puntos para sacar nuestra función h que va a aproximar a f, entonces ahí sí va a ganar ya h1. De hecho, también se los voy a dejar de tarea. Y bueno, y entonces eso está bien, ¿no? Entonces, ahora también aquí algo que es muy importante ver es por qué en el modelo complicado, de hecho se ve esta región bien fea, ¿no? O sea, aquí se ve que el error fuera del entrenamiento en esta parte, pues es muy grande, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? En la práctica sí, estas curvas son solo crecientes y decrecientes. O sea, eso sí va a pasar y siempre va a pasar si es que lo podemos hacer. Las que no son decrecientes, crecientes, es cuando, y que también se hacen en la práctica, que también ya lo vemos un poco, aunque creo que no me acuerdo si lo mencioné o no, pero es cuando el eje aquí no es n, sino que este eje es la complejidad del modelo. De hecho, ahí sí hay, y han salido unos resultados medio locos, porque también lo que uno esperaba es que por aquí el layout fuera bajando, pero después puede ir subiendo con respecto a la complejidad, que es cuando estás haciendo overfitting. Pero aquí estas curvas son para un n fijo y cómo varían los errores, pero con respecto a la complejidad. Entonces esas son otras curvas. Y sí, con respecto a esto, pues es que hay demasiada varianza y entonces tenemos el fenómeno de overfitting. Aquí los datos no son suficientes para poder reducir este error, ¿no? O en este caso de la busy dimension, pues todavía son muy poquitos datos como para que el término de que caía e a la menos n sobrepase al término de la complejidad de la función de crecimiento. Entonces aquí, si es un modelo muy complicado, todavía va a estar en esa parte que esto todavía no domina y entonces estamos en problemas. Pero si el modelo es sencillo, puede que ya no domine desde un inicio.
Entonces, si tenemos poquitos datos, como la que nos interesa es la layout, para poquitos datos, pues entonces estaríamos utilizando esta, pero si ya logramos compilar muchos datos, entonces sí ya utilizamos esta. Como que, pero bueno, la moraleja de nuevo es que depende del número de datos, o sea, que mientras más datos es mejor y pues depende de la complejidad del problema. Si el problema tiene millones de parámetros como redes neuronales, entonces uno esperaría pues muchos parámetros, ¿no? Al menos también del orden de millones, que de hecho antes se esperaba más, pero como les decía, aún funciona con proporcional y hasta a veces menos, y bueno, todavía es razón de investigación de por qué pasa todo eso. Pero de hecho, todo esto que me mencionaron está bien, que de hecho aquí no quería que salieran, pero es justamente eso que mencionaba, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del bias variance, entonces esta línea pues es el in-sample error y pues este es el generalization error, ¿no? Entonces, el layout pues, estaba limitado por estos dos términos. Cuando ya reescribimos, de hecho, la desigualdad de Hoffing a que fuera el error en la muestra más el término de complejidad. Y en bias variance, pues quedamos en que el bias, pues sí era esto, es esta línea que ya también me dijeron correctamente que esta era la línea del bias, y variance, pues es qué tanto se aleja el layout por la varianza que está hacia allá arriba. Pero ambas se comportan de manera similar, ¿no? Ambas son consistentes una con respecto a la otra. Entonces, preguntas que tengan con respecto a esto. Bueno, pues entonces, pues ya esto acabaría este capítulo, bueno, no este capítulo, pero estos slides, y todavía nos faltan como 20 minutos, pero se me hace que ya le voy a dejar aquí para que ya se quede nada más del bias variance. Entonces ahora sí lo que vamos a ver pues sí, o sea, siempre es mejor usar un modelo simple que no lo haga tan mal, ¿no? Es el estira y afloja, o sea, como que lo que vamos a ver también que en todo este momento, y todavía todo lo que falta con desarrollar de la teoría, es como hacer este trade-off entre bias variance, o sea, de sacrificar un poco de lane con la esperanza de que lo que ganemos en la varianza sea mucho más grande de lo que perdemos en el bias. O sea, a lo mejor, y es más, sí, vamos a empezar con las diapositivas, ya que salió esta pregunta, igual y ya empezamos con la otra. La 9, ¿dónde está? No hay 9. Sí. Roberto tiene 9. Sí. Bueno, y entonces vamos a ver, y igual nada más muestro esta imagen, pero ya después regresamos. Para así dejarlo nada más aquí, de nuevo lo voy a repetir. Entonces, supongamos que tenemos este dataset. Entonces, si tenemos este dataset, el problema de bias variance, aquí, y lo queremos separar con una línea. Entonces, en este caso, una línea, estos datos no son linealmente separables. O sea, por ejemplo, está aquí este círculo que está aquí bien lejos, quién sabe cómo llegó aquí. Y también está este que está por acá, ¿no? Entonces, podemos ya decir voy a aceptar una línea y voy a aceptar tener un error, por ejemplo, el error de clasificar estos mal, por ejemplo, si este es de clasificación, o a lo mejor puedo intentar un modelo más complicado como para tratar de reducir mi bias, tratar de reducir mi error en el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una transformación no lineal de mis datos y pasar a más dimensión.
Entonces, por ejemplo, puedo pasar una transformación y pasar a más dimensiones, y entonces puedo generar uno que ya cuando regreso me genera este modelo. Por eso vamos a regresar. Es que se acuerdan de que podemos ir de un modelo, podemos hacer una transformación de los datos a otro espacio, donde en ese espacio sí sea linealmente separable, pero siempre pues, hay que regresarnos al espacio original y ver cómo esa línea en el otro espacio se refleja como curvas en el espacio original. Entonces, por ejemplo, para este dataset, cuando se fue a, no sé, a 6 dimensiones, ya no me acuerdo exactamente cuántas eran, nos queda ahora esta región de separación. Pero como que esta huele feo, ¿no? O sea, como que huele a que está haciendo un overfitting. Todavía no hemos hablado de overfitting, por lo que ya lo hemos estado mencionando por aquí y por allá. Pues como que va a ser un overfitting así muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como que parece que no, como que está ajustando demasiado a lo que uno quisiera. Cuando puede ser que, por ejemplo, este dato pudiera haber sido un error de clasificación. Se pudiera hacer que los datos son, verlos como distribuciones de probabilidad, y por alguna razón el que tomó esta medida se equivocó aquí, en vez de ponerle el tache le puso, o sea, puede ser un outlier. Entonces, pues sí, o sea, si siempre, o sea, si tú puedes sacrificar un poco de AIN, pero crees que vas a ganar mucho en la varianza, pues entonces lo debes de hacer. Pero si tu modelo, si tus datos son poquitos y de todas maneras tu modelo es demasiado sencillo y está generando un error muy grande que ya no es útil, pues entonces, pues sí, ya te tienes que ir a un modelo más complicado. Y después vamos a ver que una herramienta de que, pero ya digamos, el modelo complicado ahora genera mucha varianza, pues entonces, ¿qué haces, no? Entonces, ahí algo que va a ser bien útil y que es bien importante en todo esto de la teoría de Machine Learning es que hay una cosa que se llama regularización. Y de alguna forma, lo que como vamos a ver que podemos ver que hace regularización es como interpolar entre modelos sencillos y complicados, pero donde podemos controlar esa interpolación. Entonces podemos movernos en esa línea de no un modelo totalmente sencillo y un modelo totalmente complicado, sino interpolar entre los dos para encontrar el valor adecuado de complejidad con respecto al número de datos que tenemos. Entonces eso va a ser bien interesante y es algo que es fundamental en Machine Learning, que es regularización para combatir overfitting y en este caso tener de varias sopas, no nada más tener discreto de un modelo sencillo o ya pasarte a uno más complicado, sino poder interpolar entre ellos. Pero sí, también, y ya digamos que digamos que ahora está de moda, que yo no me gusta mucho, pero que me llaman Machine Learning End-to-End, y que tienes que tener una metodología de hacer Machine Learning. Entonces sí, casi la recomendación siempre es, a menos que tú por alguna razón ya tengas experiencia en el problema y sepas cosas respecto a él, siempre es importante empezar con modelos sencillos. Si un modelo sencillo ya lo hace bien, entonces ya no hay por qué ir a un modelo más complicado y aunque su error de entrenamiento no sea cero, pero si ya es lo suficiente para el aspecto que se quiere utilizar el modelo allá afuera, entonces eso es lo mejor que se va a poder hacer. Entonces, pues ya es la moraleja. Entonces, lo que vamos a ver, la siguiente clase es regresión logística, y de todas maneras aquí repetimos de nuevo todas estas cosas, ¿no? Nada más aquí por eso ya lo que nos fue un recordatorio de estas transformaciones no lineales. Bueno, pues muchas gracias y entonces ahorita los dejo ir